Tiago. C'è otra persona aquí con él. Pues no sé, porque Marcelo Tengo la libreta de autocustodia. Y a todos, vamos a comenzar este acto. Permítame, esto es Santiago, pero bueno, vamos a decirlo así. Así que vamos a dar comienzo, tenéis todos ya la documentación, y ahora pues la compañera que va a hacer de presentadora, le damos paso a Elena Beiras, que é a gestora do Templo Paramenín de Betanzos. Así que, cando queras, empezamos. Bos días a todos. Bos días a todos, dámonos a benvida ao 16º encontro de autoxestores. Queremos agradecer a presenza a todos os autoxestores, familias e representantes das asociacións, que hoxe estades aquí connosco nesta xornada. Tamén queremos agradecer especialmente a asistencia ás actividades que nos acompañan. En primeiro lugar, tomará a palabra don Manuel Costa Carneiro, asesor de programas educativos da Consellería de Educación. Bueno, as palabras, as frases, os ditos, vas descubrindo que adquiren todo o significado nas situacións de vida que te vas atopando ao longo do tempo. E hoxe, lembro aquí neste acto dun avó meu que andaba, sempre me levaba unhas notas no bolsillo, non? Dicíame a min, Manuel, é que eu, ca edad, teño que levar a memoria no bolsillo. Eu hoxe tamén, chegado a este punto, permitideme que vos lea algunhas cousas a miña memoria que trouxe no bolsillo. Non tiñes de algo que quería comentarvos onde que escribí onte, soslayando especialmente algo que ten que ver ca Consellería que eu represento, non? E un pouco o noso traballo. Eu creo que unhas iniciativas e unhas líneas de actuación que son moi positivas, que están dando, e eu creo que van dar moi bo resultado no camiño desa plena inclusión que é, en definitiva, o obxectivo e a meta que debemos perseguir todos para que seja canto máis pronto posible unha realidade. Bos días a todos e a todas. É unha satisfacción para mí representar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria neste acto, o 16º Encontro Autonómico de Autoxestores, onde se ofrece ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento a oportunidade de manifestarse por si mesmas e ser protagonistas, que é moi importante, dos aspectos que poden influir na súa vida. Eu atreveríame a decir tamén sentar as bases tamén do futuro, dos que nos veñan tras nós. O reto da educación do século XXI, en contextos como o noso, non é lograr que estea ao alcance de todas as persoas, pois xa en tempo, afortunadamente, que o está. O que nos encomenda a sociedade actual é que a educación contribúa á promoción da equidade e de sociedades máis xustas. E iso non pode facerse sen atender adecuadamente ás diferenzas, á diversidade e en contornos inclusivos. Temos claro que na educación ten que participar toda a sociedade, e tamén está probado que os esforzos compartidos dan mellores resultados cos camiños en solitario. Por iso, cada vez que entidades como as que forman parte de FADENGA e na Inclusión Galicia se ofrecen a colaborar coa Consellería de Cultura e Educación, sexa na actualización profesional do profesorado, sexa noutros aspectos que promoven o desenvolvemento das potencialidades de cada un dos alumnos e das alumnas e o seu éxito escolar e profesional, a Consellería felicítase e agradece esa colaboración. Grazas, pois, quero transmitir desde aquí, neste acto,
as entidades de Fadenga, Plena Inclusión Galicia, que tiveron a ben asinar convenios ca Consellería de Cultura e Educación, convenios de colaboración para poñer en marcha diferentes accións e actividades dirixidas á mellora da atención educativa ao alumnado con discapacidade intelectual na nosa comunidade. Sabemos con toda claridade que a educación e a formación son elementos niveladores de primeira orde, ferramentas esenciais para lograr e mellorar o emprego, a competitividade, a innovación, o desenvolvemento cultural, a inclusión social, a igualdade de oportunidades e a integración. Por iso, educación e formación son sinónimos de liberdade, de igualdade, de cohesión, que son valores esenciais na Europa do século XXI. Mais educación de calidade é para todos e todas. Esa é a ambición da Consellería. Por iso, o éxito de cada alumno e de cada alumna é un éxito colectivo, unha gran victoria social, un paso máis para erradicar o abandono escolar e lograr o desenvolvemento persoal e profesional pleno de todos os cidadáns. Nese camiño e tamén nese éxito debemos estar todas e todos. No último encontro que tiven a ocasión de escoitar de primeira man unha xusta reivindicación vosa, a convocatoria de prazas para o colectivo con discapacidade intelectual. Hoxe quero aproveitar a ocasión para felicitar as persoas que superaron as probas e a todas aquelas persoas que axudaron a que isto fora posible, pois o emprego é outro factor clave para a inclusión. Por último, e como xa tiña ganas de facelo desde hai tempo, felicitarvos polo cambio de nome da organización. Eu, que nos meus orixes de estudos son de filoloxía, non podo pasar desapercibido isto. As palabras, as linguaxes, unen ou separan, xeneran confrontación ou buscan apoios e marcan obxectivos, como é neste caso. Fadenga, Plena Inclusión Galicia. Esta é a meta e estou seguro de que encontros como no que estamos a participar contribuirán a alcanzarla. Grazas a todas e a todos. Parabéns á organización e a todas e a todos os participantes. Saibades que contades coa miña consideración, que a consideración é o reconhecimento da Consellería de Cultura e Educación. Moitas gracias. A todas, a verdade é que vos non tiña pensado falar e non vou a falar moito, non vos vou aburrir demasiado. E non vou a falar moito porque creo que a voz a tedes que ter vos. Creo que estes encontros son precisamente moi importantes porque ninguén debe falar, nin hoxe, nin a partir de agora, por vos tedes que ser os e as que estades aquí, os que vos expresedes con total liberdade e como síntoma de algo que xa se comentou aquí, da igualdade de oportunidades que o partido a que eu estou se representando aquí, o Partido Socialista, nos leva defendendo dende hai moitísimos anos. Non imos a seguir traballando en esa senda, na senda da equidade, traballar para que a inclusión non sexa un sono, senón que sexa unha realidade e que a igualdade de oportunidades, como vos dicía, pois sexa a forza que mova tamén este mundo e, por suposto, tamén esta comunidade autónoma. Eu quero de novo agradecer o convite. Para min é un orgullo, unha honra estaros aquí convosco e, por suposto, parabéns a toda a organización e parabéns a Fadenga polo inmenso traballo que está facendo. Creo que é importante o apoio das administracións, é importante que lle tiremos das orellas cando sexa necesario aos políticos que están nos órganos que nos están representando tamén, pero é fundamental a existencia e o traballo de Fadenga que leva desarrollando durante todos estes anos. Eu
Desexarvos simplemente que este encontro sexa o máis fructífero posible, que compartades as vosas experiencias e, sobre todo, volver a insistir en eso, non? Que ninguén vos quite nunca a voz. Máis nada que gracias. Presidente de FADENGA Plena Inclusión Galicia. Moitas gracias, Elena. Bueno, bons días de novo a todos e a todas. Como presidente, só me queda, non sería de recibo que non fixera, agradecervos a todos a vosa presenza hoxe aquí e a vosa disponibilidade a traballar e a demostrar que vos e con vos esta sociedade que na que vivimos tamén ten que contar. A elección dos xestores hoxe está moi representada, non está ao 100%, pero aquí, pero sí está moi ben representada do que é o movimento da nosa comunidade autónoma. Hoxe estades aquí a Espadixa do Carballiño, a Cesca do Corriño, a María de Pingar, a Espanai de Vigo, a Aspa de Santiago, Nares de Lugo, o Naga de Coruña, si é que chegou, Chamorro de Narón, Juan 23 de Pontevedra, Almenin de Betanzos, Prodeme de Monforte e tamén autoxestores da propia federación. A todos, grazas por o vosso traballo. Grazas por a vosa demostración das capacidades que poñedes ao servicio de toda a discapacidade intelectual de Galicia. Gracias porque vos sodes o referente e o estímulo de cada unha das persoas que, como vos, está nas organizacións e está fora das organizacións de FADENGA e que pon como referente as vosas metas. Metas que, co apoio da familia, sobre todo, e ante todo, pero tamén dos profesionais que conforman, sodes capaces e fostes capaces de alcanzar. Gracias tamén por a implicación que seguramente xa o reconocedes, foi anteriormente diputado provincial da Diputación de Coruña por o PP. Eu quero agradecer a presencia hoxe aquí porque de alguna maneira tuve que aguantar uns cuantos, uns 3 anos por algo que él nin comía, nin vivía e, por suposto, non participaba. Gracias, Manuel, por ser receptivo a aquelas demandas, a aquelas inquietudes e, sobre todo, por ser receptivo e ser consciente de que o que había entre os responsables do goberno de nesta comunidade e a federación non era un problema de interlocución, sino que era un problema de conocer o mundo da discapacidade, de saber onde se estaba e, sobre todo, de creer no movimento asociativo. E iso dio un cambio radical, porque era cuestión de persoa cando se cambiou a anterior conselleira e se puxo a frente dela José Manuel Rei Varela. Gracias, porque tú tamén son consciente de que algo de culpa de que José Rei Varela este aquí tamén é dele. Así que muchísimas gracias por estar. Joana Blanco, diputada do Partido Socialista, sustituye con santa seña do Partido Socialista e do mundo da discapacidade durante estas últimas legislaturas, que era Carmen Gallego, que algúns recordaréis porque ten que estar con vos. Acaba de coller a responsabilidade dentro do grupo parlamentario do tema social. Eu lle desexo moita suerte, pero tamén lle desexo e lle pido moito traballo, moita implicación e, sobre todo, moito interés en conocer a problemática do mundo da discapacidade, sobre todo, neste caso, o mundo da discapacidade intelectual, porque cando falamos de inclusión, cando falamos de integración, cando falamos de moitas cousas que de calidad de vida, temos que saber
como as facemos, con que nas facemos e as posibilidades que temos de facerlas. Unha inclusión feita a machada, por decirlo de maneira, non sirve de nada. E temos que ter sempre, por respeto á persona que incluímos, porque a inclusión non parte só da persoa con discapacidade. A inclusión parte tamén da sociedade. É a primeira que ten que incluirse a sociedade, que ten que reconocer as diferencias que hai e ten que entenderlas. Por tanto, tanto as familias como as profesionais temos que ser conscientes de que hai que ir con a inclusión, hai que ir con a integración, hai que ir con a calidad de vida, hai que ir ao empleo, pero sabendo a quen estamos empleando, a quen estamos incluindo, porque desgraciadamente a discapacidade intelectual non é unha enfermedade que se cura, pasou. Eso está aí, e con esa posibilidade, con esas limitacións e con esas capacidades temos que traballar nesta inclusión. E isto é o que ten que conocer o Parlamento de Galicia e ten que conocer os diputados e as diputadas do Parlamento de Galicia, con quen estamos traballando e para quen estamos traballando e as limitacións que temos para levar a cabo ese traballo. Hasta agora viñámoslo facendo, como decía antes, cos 3 grupos, os 4 grupos parlamentarios que había. Ahora queremos sentar unha vez que se constituya e se poña en marcha esta legislatura cos 3 grupos da Cámara, pero queremos facer explicándolle primeiro a diferencia. As discapacidades ninguna son iguales, ninguna, pero a discapacidade intelectual ninguna persona é igual a outra, que esa é a diferencia, e con eso temos que traballar. Non é café para todos. Cada persona necesita un apoio diferente. Pode ser alguna, pero cada persona necesita un apoio diferente. Non é o mesmo apoio para todos. E este ten que conocerlo os responsables políticos que nos gobernan. Non me vale dicir, como isto serviu na discapacidade ten que servir para todos. Non. Hai que conocer a persona e saber que necesidades ten. E neso traballamos e neso que pediremos o teu traballo e a tua colaboración para sacar estas políticas que temos agora un paso moi importante, que é o desarrollo da modificación da Lei de Servicios Sociais, de pasar a concierto social e olvidarnos dos contratos públicos. Algo que era ilegal, pero que afortunadamente cada cambio de personas pasa a ser legal. Para rematar, inauguro o encontro Doña Concha Fernández Fernández, concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde do Concello de Santiago de Compostela. Grazas, Helena. Bueno, moi bo día. Un saúdo aos meus compañeiros e compañeiras de mesa. Darvos a benvida a Santiago de Compostela. Un ano máis agradecervos o convite a esta xornada e agradecervos tamén que escollades a entidade de Santiago de Compostela para realizar este encontro. Agradecervos tamén a iniciativa desta xornada na que os autoxestores e as autoxestoras sodes as protagonistas e un exemplo de capacidade e un estímulo para todos e todas nós. Sempre sodes vos un faro que ilumina o camiño que debemos seguir, que nes temos responsabilidade no deseño das políticas públicas. Porque sodes vos, as persoas, a cidadanía organizada como movimento asociativo, como autoxestores, quen debe ser o centro do investimento e das accións a desenvolver desde as administracións públicas. No día de hoxe, a nós, os representantes políticos que aquí estamos, tócanos escoitar, aprender e responsabilizarnos. Para que? Para garantir a igualdade de oportunidades, a participación e o acceso a dereitos sociais.
sempre me gusta recordar con vos unha aprendizaxe do vosso presidente que a nós, aos responsables políticos, tócanos estar á altura, a vosa altura, e pensar e desenvolver políticas públicas de altura. Neste sentido, teño que decir que a xornada tamén ten un interese fundamental ou un substantivo. Os temas que vades abordar hoxe son un horizonte, conseguir o obxectivo último da felicidade. Participación, afectividade e sexualidade ou acceso á xustiza. Creo que son dos temas máis fundamentales a traballar para justamente eso, conseguir maior calidade de vida, felicidade e, sin duda, na parte que nos toca a nos, acceso a dereitos básicos para ben vivir. E despois, bueno, tedes algo que xa sinto non poder ter tempo para estar, o concerto de Xero Rock. Aseguro vos que é do máis querido na miña casa. Teño un fillo que é fan devoto de Xero Rock, que se escoita polo menos unha vez na semana, desde unha vez que os conoceu na festa de San Pedro e que tuvo a ocasión de, bueno, tocar ou participar e bailar con eles. Entonces, dito isto, desexo-vos unha boa xornada e que disfrutedes tamén da nosa cidade, aínda que sexa despois das 10 da noite. Santiago de Compostela é unha cidade chea de vida e de actividade social e cultural, na que podedes participar, que de ser unha cidade inclusiva, así que non deixedes pasar a ocasión non só de traballar nesta xornada, sino tamén de disfrutar da nosa cidade. A partir das 10 da noite hai seguro unha oferta extensa de actividade cultural e de ocio en Santiago. Bueno, pasades un bo día, unha boa xornada e dou por inaugurada a xornada. Me llamo Joan y voy a presentar a los compañeros. Este año, no encuentro, los grupos de tres sectores vamos a presentar diferentes experiencias de participación de esa primera mesa. Vamos a contar experiencias de participación en la asociación. Comenzaremos con profesores de ASPAS hablando de la súa experiencia de participación nunha formación sobre sexualidade. Va a facer a presentación don Juan Carlos Sánchez Barbero e don Jesús Cabo Souto, acompañados por Viviana Camaño Rodal e Susana Otero Iglesias da entidade Alice. Buenos días y bueno, gracias por venir. Por estar aquí, les presentamos un trabajo, bueno, que hemos hecho en ASPAS sobre la educación afectivo-sexual. Mi compañía mi compañero, Jesús Cabo Souto, Susana y Viviana. Espero que repercute el trabajo. Experiencia asociación ASPAS de formación afectivo-sexual. Grupo de autogestores ASPAS de Artes, Viviana y Susana. Ahora contamos a nuestra experiencia.
asociacións. Organiza Maite la psicóloga. Realízase todos os anos no mes de xuño. Nesta formación fálanos da sexualidade e os métodos anticonceptivos. Cada ano hai un eslogan distinto. Este ano foi con sentido. Cada ano nos regalan algo con eslogan para que poñamos este ano. Foi unha chapa. A quen vai dirigida? Asistimos todas as persoas con discapacidade do centro ocupacional e algunha persoa da unidade de día. Facemos 3 grupos, A, B e C. O grupo A ten 4 días de clase. O grupo B ten 3 días de clase. O grupo C ten 2 días de clase. As clases duran 1 hora para os grupos B e C. Para o grupo A duran 1 hora e media. Que aprendemos nesta formación? Partes do corpo masculino e feminino. Traballamos en grupos pequenos. Nun folio explícanos como nos sentimos ante exemplos de situacións, unhas malas e outras boas. Traballamos os sentimentos. El cariño, respetar as persoas, das caricias, bicos y los abrazos. Tamén falamos de respetar a opinión de estas persoas. En la pareja, enséñanos a decir no cuando no queremos estar con otra persona. Enséñanos a respetar que cuando no din que no se puede obligar ni abusar. Entender que ás veces as persoas estamos ben e ás veces mal. E aprendemos a tratar as persoas e usar os métodos anticonceptivos. Como se usan los condones. Opinións de este ano dos participantes. O que máis me gustou foron os xogos que fixemos sobre os sentimentos e todo relacionado ca sexualidade. Falar da sexualidade, o tema das relacións sexuais. Gustoume o compañerismo da xente que estaba no taller. O que menos me gustou os debates, as partes do home e de la mujer, que hubiera xente que non respete a
as quendas de palabra. Son pocos días. As clases son un pouco cortas. Algúas non saben respetar cando falan os demais. Nesta foto temos dos carteles. O primeiro foi de 2014, con o seu Edaba. O último foi este ano, con sentido. En esta foto, pues estamos trabajando, que nos explican los sentimientos, trabajamos en talleres, que nos enseñan, bueno, todo de la sexualidad, todo lo que se relaciona con el sexo, que nos explican, Nesta foto, a nosa compañera Viviana estaba con un grupo de personas pequenos que nesa cara podía expresar as emocións. Bueno, que como veis en esta foto, bueno, es un pequeño grupo, ves una cara que nos explican los sentimientos, pues estás triste, pues estás enfadado, pues alegre, una cara que expresa sentimientos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, doy paso a Susana y a Viviana, me van a explicar, bueno, lo del curso, vamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Jesús y Sánchez. Estuvo muy bien, felicidades. Y nada, nos pidieron primero agradecer a todo el grupo de autogestores de ASPAS y a todo el personal de ASPAS y asociación por contar con nosotros siempre todos los años y eso en primer lugar, por invitarnos a esta jornada de autogestores, en la que estamos encantadas de participar y colaborar. Y a Madeira tamén por o seu apoio e por a súa invitación. E nada, como non queremos roubarnos moito tempo porque creemos que os protagonistas son eles, pois vos vamos a explicar 4 cousiñas e continuamos. A verdade é que eles fixeron moi ben e contaron bastante detallado que era o que facíamos nos obradoiros. Comenzamos en ASPAS, pois se fai máis de 10 anos, a traballar a educación afectivo-sexual e a verdade que en principio foi un reto, porque en aquel momento pois nos estábamos máis enfocadas no ámbito educativo, quizás, e non tiñamos rodaxe neste aspecto. Foi unha experiencia e unha aprendizaxe enorme. E entón, como eles dixeron, traballamos sempre con 3 grupos, non? E con cada grupo que tentamos facer é un bloque común de contidos e logo específico, porque eles demandan tamén o que queren traballar e cada ano xa levamos tantos que cada ano eles van dicindo por onde queren ir, que cousas te gustaría traballar e sabichedes que sempre fan unha valoración das cousas que te gustan máis e das cousas que non te gustan tanto, non? Para de cara a vindeiros anos e traballando nisso. Nestes grupos que facemos? Hai unha parte de contido, sobre todo que traballamos nun principio porque non había experiencia previa, que era pois máis enfocado pois
a coñecer o corpo humano, o que eran os órganos sexuais, o tema da reproducción, máis enfocado na parte máis sexual, non? Pero a medida que avanzamos, vamos dando máis pasiños e agora mesmo estamos máis enfocados no que ten que ver con todo o tema emocional. As emocións, como saber xestionar as emocións, as relacións de parella, como dicir que non, como prevenir o acoso, como ligar, non? Como relacionarnos cas demais persoas, e por aí é onde eles se sinten mellor ahora mesmo, non? Estas cousitas nos empezan a gustar un pouquinho máis. E que experiencia, que nos levamos nós destes anos? Pois notamos unha evolución enorme, sobre todo ao principio era máis risas, máis vergoña, eran temas un pouco tabú, do que nos separaba moito, e conforme avanzaron os anos o que notamos é moitísima naturalidade a hora de falar do tema, son moi respetuosos entre eles e a hora de abordar, polo vocabulario que se emprega, pola forma de facer as preguntas, de respetar as opinións dos compañeros e das compañeiras, moi abertos de mente, tanto a hora de entender que hai diferentes formas de vivir e de expresar a sexualidade, que hai diferentes orientacións sexuais e que todas son válidas e cada un ten dereito a elegir o que quere e en cada momento o que lle apetece. E a nosa acollida é fantástica, levamos moitos anos con eles e estamos aprendendo moitísimo deses obradoiros. Nos creemos que eles tamén lle aportamos algo, pero sobre todo os que teñen un papel fundamental son eles e xa son os verdadeiros expertos en educación afectivo-sexual. Entón, non queremos roubar máis tempo e como as imaxes moitas veces din máis que as palabras, non? Pois fixemos un vídeo así no que fomos poñendo fotos das dinámicas e das actividades que facemos con eles en plan, pois, resumen, non? De todos estes anos. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar a los que hicieron el vídeo y creo que merecemos un aplauso. Bueno, ahora van a comentar os outros profesores de ASPA falando da súa experiencia de participación nunha formación sobre sexualidade. Van a hacer presentación don Juan Carlos Barbero e don Jesús Cabo Souto, acompañados por Viviana Camaño Rodar e Susana Otero Iglesias de Entidade Alís. Perdón, Seguimos con a experiencia de participación dos outros sectores das NAIs das actividades do 50 aniversario da súa asociación. Va a facer a presentación don David López González e don Jesús Carreira Castelló. Nuestra asociación SNAIS cumple 50 años y para celebrarlos se ha organizado una serie de actividades en las que hemos participado todos los chicos y chicas que formamos parte de la entidad. Los compañeros y compañeras de los talleres de cerámica y carpintería llevan todo este año elaborando la figura conmemorativa del cincuentenario de ASNAIS. Cortan la peana de madera y preparan el medallón de cerámica. Hacen la plancha, marcan el dibujo
esmaltan, pintan la pieza, etc. En enero comenzó la actividad aniversario con una misa en la catedral de Lugo, oficiada por el obispo. Una cena que disfrutamos muchos de nosotros. Y en la misa Juan Carlos y José Ángel y yo. Leímos una ofrenda antes de la cena. Suso y Blanca fueron los encargados de presentar una gala muy emocionante, donde, entre otras cosas, bailaron nuestros compañeros Polita, Daniel Sala, Vanessa y Boreto, y Miguel. Integraron las figuras conmemorativas de personas importantes para su asociación, algunos invitados. En febrero, la sede de Arnaiz fue elegida para rendir homenaje a Rosalía de Castro. En su aniversario, en esta ocasión, Conchita, Elba, Salustiano, María y Marta leyeron algunos versos de sus poemas. Desde el principio del año todos hemos participado. Es una diferente visita tanto dentro como fuera. En nuestra ciudad, del Concello de Diputación, la Junta de Galicia, los bomberos, Guardia Civil, biblioteca y a la casa de Manuel María, a la subdelegación de gobierno, a la catedral y al obispado. En todas ellas vimos nosotros lo que hicimos entrega de las figuras conmemorativas. En abril se celebró la exposición Viaje a los Solos Polares, en donde el protagonista era nuestro compañero Óscar, Roberto y Yolanda. Hicieron 10 días en la exposición para aquellos grupos que se acercaron a verla, como colegios y otras asociaciones. También debimos 50 aniversario, nos visitó la compañía de teatro Blanca Masillas y algunos actuamos con los autores, artistas de la obra. El mes de mayo, lleno de actividades, empezamos con la fiesta de la familia. En ella disfrutamos de una maravillosa comida y baile, acompañados por nuestros familiares y monitores. Participamos también en el Día de las Letras Galegas, con una actuación baile en la Plaza de España de Lugo. Unos días después volvimos a bailar en un plasma organizado por nuestra entidad en el que se involucraron muchos colegios de la ciudad. Llenamos toda la plaza, fue todo un éxito. Para terminar el mes nos pusimos en marcha para hacer el camino primitivo de Santiago. Salimos desde Lugo un grupo de 21 chicos y chicas, acompañados por nuestros monitores, y recorrimos más de 100 kilómetros durante 6 días. Al llegar a la catedral, nuestra compañera Ana leyó unas palabras en la misa del peregrino. Los chicos del taller de carpintería tuvimos una suerte de ser elegidos por el artista Cristian Villanueva para colaborar en una de las piezas de su exposición. El paisaje consta de paredes de abajo durante el tiempo de nuestro taller. Introducimos piezas de madera, de que hacemos en nuestros días a día, como plato de polvo, como en el árbol pudimos disfrutar de las piezas elaboradas del Museo Provincial de Lugo. Con las jornadas Puertas Abiertas celebramos durante todo este año, queremos acercar nuestra realidad a la sociedad lucense, con visitas de escritores, artistas, fotógrafos, políticos, asociaciones, alumnos y profesores de colegios de la universidad. David, Sandra, Carlos y Javi son los encargados de guiar todas las visitas por nuestros centros, enseñándoles las instalaciones y explicándoles a los visitantes lo que hacemos cada día en los talleres y aulas.
septiembre se celebró la Semana Internacional de Cine de Autor, en Lugo, en la que nos dedicaron una serie de películas. Asistimos a la inauguración y fuimos a ver varias películas. También el Club Deportivo Lugo nos invitó a ver un encuentro con el Lugo con Valladolid. 9 de nuestras estuvimos en el campo con los jugadores y nos hicimos fotos. En lo último que hemos participado ha sido en el homenaje a la Junta Directiva de Arnaiz. Esta vez Ana leyó unas palabras dedicadas a los miembros y todos estuvimos presentes en el acto. En lo que queda del año seguiremos participando en las actividades de la asociación que es previsto celebrar. Muchas gracias y por vuestra visita. Perdón, en primer lugar quería felicitar a los compañeros y ahora el que quiera hacer preguntas, pues ahora. Bueno, ahora voy a presentar a los autores de Aspadis. Vamos a explicar a su na Asamblea Xeral da súa asociación. Vamos a facer a presentación don Laura Treigas Cés, don Esteban López González, don José Antonio Rodríguez Fernández e dona Mari Nieves Chan Muñoz. Buenos días. Soy autogestor de Espadisí. Me llamo José Antonio. Mis compañeros y yo os vamos a hablar sobre nuestra participación en la Asamblea General de nuestro centro. Todos los años se hace en nuestro centro una Asamblea General. Vienen los padres y los miembros de la directiva, leen las memorias de actividades, hablan sobre las cuentas, proponen nuevos proyectos para la asociación, hablan sobre sus dudas. Hasta este año nosotros no participábamos en la Asamblea General. Era cosa de los padres. No les interesaba nuestra opinión, o nosotros no nos hacíamos oír. Posiblemente no se le ocurrió a nadie que nosotros también podíamos participar y queremos participar. Hola, buenos días. Me llamo Laura, soy de la Asociación de Aspadisi. Hace 2 años se creó el grupo de autogestores en nuestra asociación. Poco a poco van cambiando las cosas. Tenemos un lugar donde hablar, proponemos ideas, participamos en muchas actividades, damos nuestra opinión. Este año, por primera vez, la directora del centro nos invitó a participar en la Asamblea General. Nos pidió que hiciésemos nosotros la presentación de las memorias. Las memorias son un resumen de las actividades que hacemos todo el año. En el grupo de autogestores estuvimos varias semanas preparando esta presentación. Lo hicimos en el ordenador, con el PowerPoint. Buscamos fotos en todas las actividades que hicimos durante el año 2015. Las ordenamos de enero a diciembre y según las actividades, por ejemplo, ocio, talleres, deporte y formación. Buenos días a todos, me llamo Esteban. Llegado el gran día, la directora nos dijo a cada uno un pequeño guión
de la parte que teníamos que leer. Estuvimos ensayando varias veces. Cuando llegaron los padres, se sorprendieron un poco de vernos en la asamblea. No sabían lo que teníamos preparado. Primero habló la directiva, y luego la directora nos presentó y empezamos nuestra presentación. Cada uno expuso su parte, unos más nerviosos que otros, mientras los padres veían nuestra presentación en la pantalla. Al terminar, le preguntamos a los padres si tenían alguna pregunta y terminamos nuestra exposición. Al acabar la asamblea, los padres nos felicitaron por nuestro trabajo. Para nosotros fue una gran oportunidad para participar en la asociación. Nos sentimos felices, nos sentimos orgullosos, nos sentimos parte de la asociación. Y ahora, para acabar nuestra presentación, os vamos a enseñar un vídeo que preparamos. En este vídeo les preguntamos a los miembros de la Junta Directiva, a algunos padres y a los autogestores, ¿qué les pareció que participáramos en la Asamblea General? Sí. Hola, me llamo Juan Carlos. Sí. Sí. Perdón. Rematemos a mesa de experiencias de participación na asociación cos autogestores de ACESCA. Vamos a falar da formación en dereitos que dan na súa asociación. Van a facer a presentación Dona Laura Ferreira García, Sonia Martínez Sampaio e Juan Carlos Fernández Otero. Hola, somos el grupo de autogestores y os vamos a contar lo que hacemos en ACESCA y lo que hacemos los grupos de autogestores. En ACESCA estamos trabajando en cosas, haciendo cosas muy importantes y representando a los compañeros y hicimos los derechos de los compañeros que no se cumplen. Ahora te dejo ahora te paso con mi amiga Laura. No, aquí no sé. Hola, buenos días, me llamo Sonia Martínez, también soy autogestora de ACESCA. Y bueno, como veis ahí, vamos a leer algunos de los objetivos que tenemos. A ver si puedo leer bien. Dar a conocer los derechos a las personas que nos rodean. Por ejemplo, familias, compañeros y compañeras y colegios. Que sea... Es que no veo muy bien, perdón. Ahora sí. Que se cumplan y respeten los derechos de las personas con discapacidad en la asociación, familia, empresas, sociedad. Y esto es las acciones que nosotros hacemos para que se cumplan los objetivos que dije antes. Curso de derechos para nuestra formación. Esto es que los autogestores, que el grupo de autogestores al que yo pertenezco, que hacemos cursos para formarnos como autogestores y para formarnos para formarnos sobre los derechos. La otra es curso para compañeros y compañeras, juegos de cartas y hacer un cartel. Esto es que para los compañeros nuestros de nuestra asociación que le damos un curso sobre también como los derechos, y los juegos de cartas consisten en que nosotros tenemos unas cartas que vienen dibujados los derechos y los compañeros tienen, los ponemos todos encima de la mesa
y los compañeros tienen que coger las cartas y tienen que encontrar la pareja del derecho. Y nosotros, una vez que ellos los hayan encontrado, nosotros les explicamos el derecho. Y la otra de hacer un cartel es que hacen un cartel también todo referente a los derechos. Entrega del manifiesto. También el manifiesto lo hemos entregado en bastantes sitios, como por ejemplo en colegios, institutos, el Parlamento de Galicia, en una academia, también en las asambleas que hacemos en el centro para la junta directiva y los compañeros. La otra es charlas, institutos, colegios y academias. Bueno, lo viene siendo lo que dije antes, ¿vale? Diario de los derechos. Y para hablar de este tema os dejo con mi compañera Laura. Muchas gracias. El diario de los derechos es para las personas con más necesidad de apoyo en el centro educativo. En nuestro centro tenemos unos compañeros nuestros que necesitan más apoyo. En las primeras hojas se explica el manifiesto. Pues en el libro del centro nuestro, pues tenemos como el manifiesto de las personas con discapacidad intelectual, y que viene también algunos derechos que nosotros queremos que no se cumplan, y nosotros queremos que se cumplan. En principio tratamos un derecho, igualdad y no discriminación. Pues el primer derecho que tenemos en el libro es igualdad y no discriminación. Y más para adelante seguiremos con otros derechos que tenemos en el libro. Cada alumno lleva para casa el diario durante una semana y sus familias escriben sus experiencias relacionadas con el derecho. Pues cada alumno de nuestro centro pues lleva el libro de los derechos para casa durante una semana, y las familias escriben alguna experiencia relacionadas con el derecho. Y se les pregunta, ¿alguna vez ocurrió algo donde no se cumpliera este derecho? ¿Hiciste algo para que se cumpliera? Pues a cada familia le preguntamos si alguna vez se le ocurrió algo donde no se cumpliera ese derecho y si hicieron algo para que se cumpliera ese derecho. Y ahora aquí os dejo con mi compañera, con Sonia. A ver, el diario de los derechos, ¿vale?, que os dijo mi compañera Laura, es este. ¿Vale? En este, las familias dicen si alguno de sus hijos, compañeros nuestros de educación, que son los pequeños, pues se sintieron discriminados, pues si tuvieron algún problema. Y yo ahora os voy a leer, pues, aquí una cosa, bueno, algo que una familia puso. De experiencias de participación en la comunidad. Experiencia de Juan María. En primer lugar, para don Víctor David García Álvarez, otro gestor del grupo de María, explicará. Soy Víctor David y participo en Unigram para Todos. Unigram para Todos es un proyecto que quiere hacer espacios más accesibles en Negrán y acceder que los demás conozcan y se den cuenta de la importancia de la accesibilidad para las personas con diversidad funcional, no solo porque así lo dice la ley de la accesibilidad,
de Galicia con entrada en vigor en marzo de 2015, sino porque es un beneficio para toda la sociedad. El 23 de octubre de 2015 hicimos la presentación pública de Unigram para Todos. Estaba un poco nervioso, era la primera vez que iba a hablar delante de tanta gente. Después de la presentación de Unigram para Todos, empezamos a reunirnos una vez al mes con el alcalde para proponer mejoras sobre la accesibilidad en el concello de Nigrán. Di una charla en el Instituto de Nigrán para que los jóvenes estudiantes supiesen más sobre la accesibilidad cognitiva. ¿Sabéis qué es la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva, que todas las cosas de nuestro entorno sean más fáciles de entender y usar, como las señales, entradas de edificios, papeles del concello para paradas de autobuses y horarios. Fui con un grupo de compañeros a la Universidad de Coruña para que los estudiantes del grado de terapia ocupacional supiesen la importancia de poder acceder a la información. Sigo reuniéndome con el alcalde y más personas cada mes para seguir mejorando la accesibilidad en Nigrán. Trabajamos en la señalización del ayuntamiento. Los semáforos de Nigrán ya están preparados para las personas que no ven. Pueden saber cuando está verde a través del móvil con una aplicación. En el ayuntamiento de Nigrán ya hay un bucle de inducción magnética. El bucle de inducción magnética sirve para que las personas que tienen un audífono escuchen mejor y no se mezclen los sonidos. Nuestro próximo objetivo es hacer los documentos del ayuntamiento en lectura fácil. Empezaremos por los documentos de registro. Me gusta dar mi opinión en las reuniones de trabajo. Me gusta ayudar a que donde vivo sea más accesible. Me gusta practicar en un Nigrán para Todos. Gracias. Agora seguimos coa presentación de AMIPA, do proxecto de humanización dos centros de saúde da comarca do Sar. Va a facer a presentación don Jorge Soto Martínez, dona Ana Belén Raiz Seco e dona Sonia Pans Busto, da Asociación AMIPA. Bos días a todas e a todos. En primer lugar, gostaríamos comenzar felicitando a todos os compañeros e compañeras dos grupos autoxestores por
por todas as vosas prácticas que estás a desenvolver. O meu nome é Jorge e acompáñame Ana e Sonia, educadora na nosa asociación. Para a MIPA é unha alegría compartir hoxe unha experiencia de participación na comunidade. Jorge, que nome diremos a pesar dos que nos expoñeron. Humanizamos o Centro de Saúde da Comarca do Sar. En que consiste? Temos a necesidade de contactar co persoal do Centro de Saúde dos concellos que vivimos as persoas de Amistos. E sabíamos que tiñamos que ser nós os que lles contáramos aos profesionais da saúde as nosas demandas e propostas. Que fixemos para isto? Nun primeiro momento tivemos que formarnos e creamos un grupo que preparou os contidos de transmitir nos centros de saúde. E logo organizamos toda a información para poder trasladar en pequenos de 20 minutos. Nestas reunións, dúas persoas íamos expresando as nosas preocupacións e demandas respecto á nosa saúde. Procesamos moitas imaxes para explicar todo. Aquí se me perdeu. Procesamos moitas imaxes para explicar todo e contamos tamén co apoio dunha educadora. Despois de ter moi ben preparadas as reunións, contactamos coa persoa que coordina cada centro de saúde para solicitar unha reunión. As persoas que coordinan os centros de saúde explicábamoslle dúas cousas: os motivos da reunión e que era moi importante que puidera participar todo o persoal dos centros de saúde, médicos, persoal de enfermería, persoal de servicios xerais. En total estivemos en 2 centros de saúde, no de Padrón e no de Dobro. E no centro dela preferiron que enviamos a información a través do correo electrónico. Estas reunións se celebraronse entre xaneiro e xullo do ano 2015. A valoración foi moi positiva. As reunións asistiu todo o persoal sanitario e de servicios xerais. O persoal do Centro de Saúde comprometeuse a modificar algúns procesos na comunicación. En algún centro de saúde, logo de ter estas reunións, adaptaron as prescripcións médicas con imaxes. Desta primeira experiencia naceu a idea de seguir colaborando con centros de saúde máis próximos. Pensamos que había que intentar que os centros de saúde foran máis doados para entender para todas as persoas. En este traballo comenzamos a facer en febreiro deste ano 2016. Para isto, formámonos en accesibilidade cognitiva. Comezamos a ler sobre o tema e tamén visitamos os espazos que xa son accesibles cognitivamente, como o Hospital do Sandés. Informámonos na Asociación por Dereito, xa que conta con experiencia adaptando espazos da comarca do Sandés. Outra cousa que fixemos para practicar foi adaptar o centro ocupacional de Salivas, con pictogramas e así podemos experiencia. E cando estivemos preparados elaboramos unha presentación
presentación sobre a importancia de adaptar cognitivamente os espazos sanitarios. Como xa tiñamos experiencia e un primeiro contacto cos centros de saúde, pois con nosos concellos, solicitamos reunión no Centro de Saúde de Padrón. Tivemos esa reunión coa doutora que coordina o centro. Foi unha reunión señal para reflexionar xuntos sobre formas de colaborar para mellorar a nosa saúde e das moitas persoas da nosa comunidade. Explicámoslle que entendemos nós por accesibilidade cognitiva, para quen era, onde, por qué e para que servía. Tamén presentamos exemplos concretos de experiencias de accesibilidade cognitiva para dar ideas do que se pode facer nos centros de saúde. A través de unha dinámica fixemos entender a coordinadora que nos atopamos con moitas barreiras. Por exemplo, cando chego a un lugar e non comprendo o que hai detrás de cada porta. O que en vez de falarme a mí, explique a miña nai as miñas cousas. Non, perdón. Propuxemos de dar un primeiro paso a través dunha colaboración sinxela e significativa, comezando a sinalizar os espazos dos centros de saúde mediante un sistema de comunicación alternativo e aumentativo baseado en pictogramas. Encantoulle a idea. Xa se encargou de transmitírllela aos profesionais dos outros centros de saúde e de seguir contestaron dicindo que contáramos coa súa colaboración para facer deles espazos máis amables e comprensibles. Espazos humanizados. A coordinadora do Centro de Saúde de Padrón tivo que facer unhas xestións para presentar a nosa idea de xerencia de xestión integrada de Santiago de Compostela. Tivemos que presentar o noso proxecto para que o aprobaran e así asumir os gastos correspondentes. Unha vez que nos responderon que sí, fomos ao centro de saúde para facer o estudo de necesidades, contando con todos os espazos que tiñamos que señalizar con pictogramas. Tivemos que anotar todo e facer tábulas para ter a información de cada centro de saúde. Utilizamos os pictogramas de Arasac, portal aragonés de comunicación aumentativa e alternativa. Tamén testeamos cos compañeros e coas compañeras os pictogramas para ver cales se entendían mellor. O seguinte paso foi enviar os pictogramas á Xerencia de Xestión Integrada de Santiago para que unha empresa puidese elaboralos e xestionar. Neste momento estamos á espera para a súa colocación. Ademais de facer que os centros de saúde sexan máis amigables e humanos coa instalación de pictogramas, unha parte moi importante do noso traballo foi a de formar aos profesionais dos centros de saúde, dándolle pistas. Pistas para que? Para que ten que facer a información sexa máis comprensible para todas as persoas. Algúnas pistas que lles demos foron: trátame en función da idade que teño. Nas filas marca a liña de espera. Dame explicacións claras que cando teña que esperar a miña quenda, indicándome o lugar para agardar. Acompaño os textos con imaxes.
persoa a cada vez, non varias persoas a un tempo. Dame unha nota escrita con as cousas máis importantes. Todas as persoas profesionais mostráronse moi colaboradoras e comprenderon o noso punto de vista. E agora queda pendente instalar os pictogramas nos centros de saúde e avaliar como funcionan. Xa vos contaremos. Grazas pola vosa atención. Moitas grazas. Bueno, pues ahora que quiere hacer preguntas, adelante. Y voy a contaros mi experiencia como deportista en el Club Pinario de Marín, Pontevedra. Me inicié en el deporte hace 3 años, en el Club Polideportivo Juan 23. Nuestro club lleva 20 años trabajando para fomentar la inclusión social a través del deporte. El proyecto deportivo del club abarca 4 modalidades deportivas: atletismo, natación, fútbol sala y baloncesto. Yo participo en atletismo y entreno 2 días a la semana en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra. Además, competimos en los distintos campeonatos y competiciones que organiza la Federación. Me gusta practicar deporte con mis compañeros, porque tengo la oportunidad de entrenar y pasar tiempo con mis amigos. A la vez que mejoro mis marcas personales y me encuentro mejor físicamente. Desde hacía tiempo, mis compañeros y yo demandábamos otro tipo de eventos y competiciones deportivas, donde pudiéramos participar como un ciudadano más. El día en que nos enteramos de que en Pontevedra se iba a celebrar el circuito de carreras populares, surgió un gran interés en participar, ya que todos tuvimos la oportunidad para lograr el objetivo que estábamos buscando. Esta oportunidad nos la brindó el Club Deportivo Pinario de Marín, Pontevedra. Un club en el que desde el primer momento nos dieron una cálida acogida y formamos parte de él como un deportista más. Con ellos participamos en 8ª carrera pedestre de San Blas, 6.500 metros, 4ª carrera pedestre de Montecorreia, 8.000 metros, 4ª carrera Fontenoy de Pontevedra, 10.000 metros, y 9ª carrera pedestre de Santiaguiño de Burgos, 2016. Después de participar en las distintas carreras del circuito, la valoración que hacemos es muy positiva, ya que además de formar parte e identificarnos en el grupo, hemos vivido un montón de experiencias con otros atletas. Esta experiencia ha causado un impacto social. A través de la práctica deportiva hemos creado un entorno inclusivo en el Club Deportivo Pinario y en el circuito de carreras populares de Pontevedra. Romper las barreras y participar en pie de igualdad con otros corredores es nuestro gran premio y el de ellos. Gracias.
Bueno, pues ahora si hay preguntas. Todo empezó en el año 2013. Cuando María, la trabajadora, Todo empezó en el año 2013, cuando María, la trabajadora social del centro, nos dijo que había un curso. La novedad era que este curso iba a ser en la universidad y me parecía buena idea. Me explicaron cómo iba a ser el curso. Además de clases teóricas, también haríamos prácticas. Serían 3 cursos divididos en cuatrimestres. El primer cuatrimestre tendríamos clase en el campo de Río. El segundo cuatrimestre haríamos prácticas en empresa. Después de conocer cómo iba a ser el curso, debo tomar una decisión. Me apetecía probar y por eso decidí participar. El primer paso fue pasar por una entrevista en Coruña y luego esperar a que me llamaran. Finalmente el curso empezó en septiembre del año 2003. Iba de lunes a viernes a la Facultad de Ciencias de la Educación. En clase había personas de otros lugares, como Ferrol y Betanzos y Coruña. Algunas de las materias que dábamos en clase eran inclusión universitaria, desarrollo personal, comunicación y lenguaje, nuevas tecnologías para el empleo, preparación para el empleo y matemáticas para el empleo. El primer año hice prácticas en el Centro Universitario de Riazor. El segundo y tercer año hice las prácticas en Inditex. Mis tareas eran archivar, clasificar documentación, ordenar y recepcionar llamadas telefónicas. Después de 3 años, creo que el curso me aportó varias cosas. 1. Aprender conceptos y habilidades necesarias para un puesto de trabajo. Por ejemplo, responsabilidades, normas, trabajo en equipo, etc. 2. Realizar prácticas en empresas y vivir más cerca de la realidad de un puesto de trabajo. Yo en el centro estoy en cocina, en el centro profesional de costura, pero nunca he trabajado fuera del centro. En el momento que digo la pregunta. 3. Conocer gente nueva y vivir en un entorno universitario. Nunca me imaginé ir a la universidad. 4. Ganar autonomía. Aprendí a ir sola en bus de Betanzos a Coruña, a moverme por Coruña y descubrí que puedo hacer cosas sola que antes no hacía. Gracias. Bos días a todos. Comenzamos o día de hoxe cunha mesa de experiencias de participación na comunidade. Experiencia das Panais. Os asociaxores das Panais van a falar da súa experiencia de participación nunha marcha a favor das persoas con discapacidade. Esta marcha chamase Proyecto Enki. Van a facer a presentación con Begoña Nieto Fernández e don Fran Santiago Cid. Gracias. Buenos días a todos. Enki, integración y diversión. Primera carrera por la educación. Digo 29 de mayo del 2016. Os presentamos la experiencia de la participación en una carrera popular.
La carrera se hizo para sensibilizar a la sociedad sobre las personas con diversidad funcional. Así nace el proyecto En esta experiencia, la participación de las personas con discapacidad es muy importante. Participamos como miembros de nuestra asociación. Como miembros de nuestras familias y como ciudadanos integrados en la comunidad. ENGI es una iniciativa de la Fundación Ábrete. La Fundación Ábrete es una organización privada sin ánimo de lucro. Trabaja para la integración de las personas con diversidad funcional. A través de la práctica de actividades deportivas y actividades de ocio. El proyecto ENGI organiza este evento en Vigo el día 29 de mayo. El evento reúne dos actividades, una carrera por la integración y una feria de la solidaridad. La carrera consiste en salvar diferentes obstáculos: laberinto de goma, neumáticos, cuerpo de hierro, piscina de espuma, recorrido a ciegas, bolas, guerra de harina. Obstáculos de la carrera: laberinto de gomas y neumáticos. Piscina de espuma y recorrido a ciegas. Bolas y guerra de harina. En la Feria de la Solidaridad, colectivos y asociaciones informan sobre sus fines y sus objetivos, también enseñan los productos que realizan. Feria de la Solidaridad. Aquí hay dos fotos de los stands de la Feria de la Solidaridad. La carrera está abierta a todo el que quiera participar, sin límite de edad ni condición. No es una carrera para competir. Se trata de pasar un buen rato y convivir con todos los participantes y conocer otras realidades. En la carrera participan personas individualmente en familias, por asociaciones o por grupos de amigos. Participan muchas asociaciones: Alento, Discamino, Asociación Parkinson Vigo, West Galicia, Fundación EBRT, Integración a través del deporte. De AVI, Asociación de Trastornos Espectros en Autista, en de Vigo. Amancer, Asociación de Personas de Vigo. APAN, DOA. Los promotores de la carrera son Ábrete, Concello de Vigo y Aspanais Plena Inclusión. Antes de la carrera se organizaron distintas actividades. Entrenamientos para salvar obstáculos. Pintar camisetas. En los talleres pintamos camisetas con el logo de Plena Inclusión. Se repartieron entre las personas de la asociación y que participaban en la carrera. Forrado con la palabra X.
los medios de comunicación. Profesionales y usuarios de Aspanaes, promocionando la carrera. Ahora vamos con la asociación Asprona. Seguimos con la experiencia de participación de los autogestores de Asprona. Vamos a falar de experiencias de voluntariado. Vamos a hacer la presentación de don Juan Antonio Costero Rodríguez, de don Juan Ignacio Suárez Castelo, de don Marta Fernández Díaz. Gracias. Pues hola, muy buenos días a todos. La presentación que tenemos nosotros es mediante un vídeo. Un poco para introducirlo queríamos contaros una historia, que es preguntaros un poquillo. En vuestros centros a diario estáis rodeados de voluntarios, ¿no? Gente que va y apoya y ayuda, ¿no? Pero normalmente la mayoría no estáis acostumbrados a ser vosotros los voluntarios. Entonces la experiencia que quieren presentaros mis compis es ellos como voluntarios participando en la sociedad. En este caso, en actividades deportivas que presenta, o sea, que patrocina y que lleva el Ayuntamiento de La Coruña, carreras populares, lo que antes era la Capisar, la Taxi Race, de veleros, etc. ¿Nos ponemos el vídeo? ¿Sí? No para vosotros. Dice que sí que lo sabía poner, pero... Sois con discapacidad Ahora abrimos un pequeño turno de preguntas. Hola, buenos días. Enhorabuena a los doctores de Vigo por la presentación do vídeo. Quería facer unha pregunta. Nesa participación poden participar xente da fora de Vigo? Sí, pueden participar todos los de, aunque sean todos de fuera de Vigo, también pueden participar. Muchas gracias. Nosotros también participamos, somos voluntarios. Ayudamos a sillas ruedas, como gente que no pueda correr, les ayudamos. Porque el ENPI también se hace en Coruña, se hace en La Coruña. La Coruña y Vigo. Sí, en La Coruña, el día 29, creo que fue de 16 de octubre, perdón, 16 de octubre. Fue de 16 de octubre. Bueno, tengo una pregunta para los de Aspanes de Vigo. ¿Cómo hay que hacer para participar en las actividades de ENPI? Pues puedes pasar por allí y hay un sitio en el enlace que te puedes anotar allí o mandar un correo o algo para, por si acaso. ¿Y qué actividades más o menos hacéis normalmente en el ocio? Pues lo que el de gomas, el de por ejemplo la carrera de ciegos o de así varias carreras.
también hay carreras de obstáculos, pasamos por debajo de los camiones y tal. Y el festival ese tan maravilloso que me gustó mucho de los disfraces, ¿cómo iba a decir? ¿Que era un festival o era como un entretenimiento? Lo que ha comentado Fran son las actividades. Él se refería a los distintos recorridos, obstáculos de la carrera, pero la Fundación Abrente organiza lo que es un proyecto ENKI, que es una actividad, es una carrera deportiva y de ocio, pero aparte de esta carrera, yo creo que organiza otro tipo de actividades lúdicas. Entonces nosotros, los FANAES, participamos en esta carrera nada más, de momento. Es el primer año que lo hicimos, pero organiza otro tipo de actividades. Quería ponerte en contacto a través de la página del proyecto ENKI. ¿Vale? Luego, el tema de los disfraces es que, cada persona o cada familia o cada grupo podría ir disfrazado de lo que quisiera. Entonces, ahí cada uno se buscó la vida y... Las preguntas. ¿De dónde surgió la idea o proyecto ENKI? ¿De dónde salió? Pues desde donde nos dijo la monitora nuestra, es de la Fundación Abrente, que es una carrera así de obstáculos, de pasar por los camiones y por debajo, de echar harina también. De Chamorro. Por ejemplo, si ustedes de Chamorro. Experiencia de Chamorro. Los defensores de Chamorro vamos a explicar a súa experiencia de sensibilización das comunidades sobre as persoas con discapacidade intelectual. Vamos a facer a presentación a don Martín Quinto de Ramona e don Xoán Villena García de Lebrán. Bueno, hola, buenas. Os vamos a presentar y explicar cómo se creó esta campaña de sensibilización. queremos conseguir un cambio de actitud en la sociedad hacia las personas con discapacidad intelectual, sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual, eliminar perjuicios mostrando la realidad a las personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Elaborando un cartel, elaborando trípticos, distribuyendo el cartel y los trípticos por diferentes instituciones de la comarca. ¿Dónde lo vamos a repartir? En colegios, institutos, universidades, en ayuntamientos,
en locales sociales, en centros médicos, en centros comerciales, en institutos públicos, etc. ¿Cómo la elaboramos? Sacamos las fotos, elegimos las frases que queríamos, las frases representan nuestros derechos y deseos. Seleccionamos las fotos y las frases para el cartel, elaboramos un PowerPoint para la presentación que ahora vamos a presentar. Y ahora, bueno, esta es Mónica y ella dice que quiere que se escuche su voz. Este es Carlitos y dice: me gusta conocer a gente y hacer amigos. Este soy yo y estoy estudiando para las exposiciones porque quiere ser consejero. Dani Bella y dice: trabajo repartiendo publicidad. Este es Roberto y su sueño es que quiere ser independiente. Javi Guerreiro dice: tengo los mismos derechos que tú. Esta es Paula, le gusta ayudar a los demás. Carmen y dice: mi sueño es ayudar a la gente mayor. Este es David, que quiere vivir solo. Este soy yo y digo: quiero decidir lo más importante para mí. Esta es Olga y aunque a veces necesita ayuda, quiere tener más autonomía. Este es Jorge y dice: quiero y puedo trabajar. Este es Martín, digo Miguel, y dice que quiere ser como él. Julián y dice: quiero que me mires con otros ojos. Este es David y quiere tomar su propia decisión. Muchas gracias a todos. Quiero que mis capacidades sean más importantes que mis limitaciones y tú quieres apoyarme. Tiene sensibilización en colegios. Los gestores de Fadella. Van a hacer la presentación don Alberto Sebario Renano. Sensibilización en los colegios. El grupo de autogestores de Fadenga Plena Inclusión Galicia. El grupo de autogestores de Fadenga empezamos a sensibilizar. Sobre discapacidad intelectual y del desarrollo en el año 2014. Este año hemos ido a 3 colegios a hablar sobre discapacidad intelectual y derechos. Los colegios son Compañía de María, Colegio La Salle y San Pelayo Doña Elena. Los 3 colegios están en Santiago de Compostela. En función de la edad de los alumnos, hacemos talleres diferentes y ponemos vídeos distintos. Con los niños más pequeños ponemos el vídeo del caso de Loreto.
cuenta la historia de un niño diferente y cómo lo ven las demás personas. Lorenzo arrastra un cazo que le dificulta algunas actividades. Hacemos preguntas a los niños sobre el vídeo. Por ejemplo, ¿qué le pasa a Lorenzo? ¿Qué tiene Lorenzo que no tienen los otros niños? ¿Cómo ven las otras personas el cazo que arrastra Lorenzo? ¿Qué cosas son difíciles para Lorenzo porque arrastra el cazo? ¿Ayuda a alguien a Lorenzo? ¿Qué lleva la mujer que ayuda a Lorenzo? Después de hablar sobre el vídeo del cazo de Lorenzo, hacemos un mural con los niños y niñas, con recortes de imágenes del vídeo. Cuando vamos a clases de primaria hablamos sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Explicamos algunos derechos con la Convención de la ONU. Por ejemplo, el derecho a vivir de forma independiente, derecho a la vida independiente. Todos tenemos el derecho a vivir de forma independiente y a formar parte de la comunidad. El derecho de igualdad y no discriminación. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales. No se puede tratar de forma diferente a una persona por tener discapacidad. Después leemos a los alumnos ejemplos de situaciones de la vida de las personas con discapacidad intelectual, como por ejemplo, en el banco no pude abrir una cuenta, me pidieron que viniera mi familia. En la calle se meten conmigo por mi forma de hablar. Preguntamos a los alumnos si en estas situaciones se cumple o no un derecho. Al final hacemos un mural en los grupos sobre los derechos que más les gustaron. Con los alumnos de secundaria primero explicamos lo que es FADEN y qué hacemos, los grupos de autogestores. Después ponemos los vídeos y hacemos preguntas a los alumnos. Derechos y discapacidad y con los ojos de un niño. El vídeo Derechos y discapacidad habla de la evolución a lo largo del tiempo de los derechos de las personas con discapacidad. El vídeo Con los ojos de un niño enseña que los niños tienen menos prejuicios que los adultos y tratan a todo el mundo igual. Para terminar, os vamos a poner los dos vídeos que usamos en los colegios con alumnos de la ESO y de bachillerato. Muchas gracias. Don Ana Martínez é un guía de Lugo que ahora traballa en medio encuentro. Gracias. Hola, me llamo Ana. Hola, me llamo Ana, soy de Lugo, pero vivo en Cuenca, por trabajo. ¿Quieres?
Hola, me llamo Ana, soy de Lugo, pero vivo en Cuenca por trabajo. Quiero compartir con vosotros mi experiencia hasta que conseguí una vida autónoma. Trabajaba en Lugo, en una librería, donde vivía con mis padres. Hola, me llamo Ana, soy de Lugo, pero vivo en Cuenca, por trabajo. Quiero compartir con vosotros mi experiencia, hasta conseguir una vida autónoma. Trabajaba en Lugo en una librería y vivía con mis padres. Fue mi jefe, Fernando, quien me propuso preparar unas oposiciones para trabajar de ordenanza en la administración del Estado. Al principio lo veía muy complicado, pero gracias a su ayuda me animé. En la asociación Fadenga, Plena Inclusión Galicia, las preparé. Además, contraté a una profesora particular. Al principio compaginaba las clases con el trabajo, pero según se acercaba la fecha del examen, mi jefe me dio vacaciones para poder estudiar. Cuando me apunté a las oposiciones, Fernando me comentó que si aprobaba me fuera de Lugo. Miramos en varias ciudades y al final elegimos Cuenca, por ser una ciudad pequeña y los alquileres económicos. Yo no conocía la ciudad, pero estuvimos investigando por internet y siempre me decía, como suspendas te voy a poner mirando para Cuenca. Después de unos meses nos dieron las notas. Llegó el día, había empatado en nota y en méritos con otro chico. Me tocaba repetir examen. Me volvió a dejar más tiempo libre para estudiar. Y me puso manos a la obra. Volvimos con Fadenga a hacer el examen a Madrid. Iba súper nerviosa. Fernando me llamó para tranquilizar. Cuando salí del examen, a la primera persona que llamé para decirle que había aprobado fue a él. Lloró de alegría. Después de relajarme y saber que me iba, tocó hacer las maletas. Cuando me despedí de Eva y Fernando, que llorera me dio. Yo creo que era por el miedo que tenía. Al poco tiempo, todo el mundo supo que me marchaba. Esto es lo que pusieron en la puerta de la papelería para despedirme. Cuando llegué a Cuenca estaba muy perdida. Los primeros meses fueron muy duros. Mi primera vez fuera de casa, ciudad nueva y sin amigos. Daba largos paseos por la ciudad y por su río. Me sentía sola. En la primera vivienda que estuve, pintaba muy bien la cosa, pero no fue así. Vivía en una habitación pequeña y con un armario que no me cabía la ropa. La señora, supuestamente, me hacía todo en la casa, pero qué horror. Aguanté un mes. La comida no era mala, sino malísima. Y nunca me daba pan. La lavadora no me dejaba ponerla y me dejaba la comida fría y en tuppers, pues no me dejaba cocinar. Después de una discusión con la dueña, decidí mudarme. Me dijo que era una subnormal. En el segundo piso que viví, tenía una habitación, un salón y un baño, para mí sola. La cocina la compartía con 6 personas más. En este piso viví un año más o menos. Fue en él donde comencé a cocinar y a hacerme las cosas por mí mismo. El problema es que no sabía hacerlo. Mi comida era precocinada o comía en un restaurante. Empecé a engordar mucho y tuve algún problemilla de salud.
Me costaba mucho hacer la cama, mi habitación estaba toda desordenada porque soy algo desastre. Después de estar un tiempo así, intenté pedir ayuda en varias asociaciones. Y al final, una amiga mía me puso en contacto con Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Me propusieron el programa de vida independiente. Me llamaron y me hicieron una entrevista. Les conté mis necesidades y a los pocos días me llamó Bea. Quedamos para tomar una cerveza en un barecito típico de Cuenca. Expliqué mi situación. Al principio me daba vergüenza. Me acuerdo, el primer día que vino Bea a mi casa, yo creo que se llevó las manos a la cabeza. Y cuando realmente vio lo que comía, purés en bolsa, lasañas, pizza, nada hecho por mí. Me propuso deshacerme de alguna comida basura que tenía. Y las palabras mágicas. Me emocioné y todo. Me preguntó qué era lo que más me apetecía cocinar con mis propias manos. Una tortilla de patata, contesté yo. Bea me escribió los ingredientes que llevaba y dónde comprarlos. Qué ilusión me hizo esa compra. Al día siguiente hicimos la tortilla de patatas y apunté los pasos. ¿Cómo hacerlo? Cada semana que venía hacíamos una cosa. Un día cocina, otro día organización de la casa, otro día compras, otro día economía doméstica, etc. La cocina bien, pero la organización de la casa la llevaba muy mal. Limpiábamos y colocábamos las cosas en orden. Me acuerdo, un día limpiando, qué alegría me llevé. Encontré 80 euros. Me enseñó a hacer la cama y a saber dónde estaban las cosas. Poco a poco y con mucha calma la casa tiene su orden. Ya estaba yo más cómoda, con mucha paciencia por parte de Bea, porque yo soy muy cabezona. También me enseñó a usar la lavadora y a lavar mi propia ropa. Me recomendó una agenda para mis citas médicas. Bea me acompaña al médico cuando puede. Si no, me explica dónde tengo que ir. Le doy su número de teléfono al doctor y la llama para explicarle lo que sea. Así, después me lo explica ella con sus palabras. Y yo lo entiendo mucho mejor. Con el tiempo me propusieron compartir piso con una amiga. Me hacía mucha ilusión, por mí y por mi amiga, porque ella vivía en una residencia y también era la primera vez que iba a vivir sola, pero eso salió mal y nos separamos. Ella volvió a su residencia y yo, después de mucho pensarlo, me animé a probar a vivir sola. Me daba mucho miedo. Lo primero que hicimos fue pensar en cómo sería el piso donde quería vivir. En casa buscaba por internet, llamaba a Bea a que me acompañara a verlos y después de ver varios y ya cansada, por fin me decidí por el piso donde estoy viviendo ahora. Un piso pequeño, pero muy apañado y encima en el caso. ¿Qué más le pido? Empezamos con la primera mudanza. La primera eran 3 maletas. Estas ya eran 2 coches llenos. Volver a colocar todo con lo mal que lo llevo. En este piso ya tengo muchas cosas más que hacer. Elaboramos un calendario con mis tareas. Los lunes limpiar el salón grande y barrer. Los martes el baño, etc. Ya apuntamos hasta los días que tengo para ocio y voluntariado. Ya avancé mucho y me siento mucho mejor. Los jueves voy de oyente a la universidad a pintar, uno de mis hobbies. Y lo mejor de la semana son los fines de semana, que me voy con mis amigos a cenar, a tomarnos unas cañas o de conciertos, porque ya hay amigos.
Bea, aparte de ser mi persona de apoyo, es mi amiga y sus amigos son mis amigos. ¿Qué pandilla formamos? Los fines de semana muchos nos vamos a andar y algunos a la casa del pueblo de Bea. La tranquilidad total en un pueblito en la sierra. El tener amigos también me motiva mucho y nos animamos unos a otros, incluso a ponerme más guapa y preocuparme por el físico. ¿Y qué me dices de las comidas que nos pegamos? Cada uno tiene una especialidad. La mía son las lentejas. Las de Bea era arroz negro. Nunca lo había probado. Descubriendo nuevos sabores. Y el año pasado me dieron una sorpresa por mi cumpleaños. Lo celebré con todos mis amigos y me grabaron un vídeo con sus felicitaciones. ¡Qué sorpresa! Eso sí, no todo es fiesta. En este piso aún me costó un poquillo, aunque ya aprendí a economizar. Antes compraba y me daba igual si ya lo tenía, si era más caro o más barato. Ahora hago la lista de la compra y me hago un presupuesto de gastos para todo el mes. Si tengo dudas, me pregunta Bea. Un apartado de dinero, otro para comida, otro para ocio, otro para medicamentos. Ahora ya me gusta vivir sola y sin dar explicaciones a nadie. Si quiero que vean a mis amigos a comer, pues vienen. Si quiero estar con Llora, que es la perra de un amigo, estoy más Con ella me voy a dar grandes paseos. Me da compañía y alegría. Yo le llamo cariñosamente quitapenas. Al principio hacía las cosas sin sentido. No me sentía ni motivada ni agotada. Cuando estaba enferma y sola, qué malo pasa uno. Ahora cambia la cosa. Me vienen a ver o duermen. ¿No te gustaría el día de mañana trabajar en un ayuntamiento? Gracias. Cambiar de sitio sí. En el ayuntamiento tendría que sacar otras oposiciones, entonces no sé. Muchas gracias. Por último, proceso da xustiza. Para rematar a xornada de hoxe, de Manuel Carvalho Benítez, e Martín Rey de San Martín, van a explicar o proceso de acceso á xustiza. Buenos días. Como dijo su compañero, yo me llamo Rocío, trabajo en Fadenga y os quiero presentar a mi compañero Manuel, que algunos lo conoceréis, es un profesor y aparte pues, también es en Fadenga y está conmigo en el proyecto que os vamos a presentar, que es un proyecto que se llama de acceso a la justicia. Este proyecto surgió de Plena Inclusión, que es a donde pertenece Fadenga a nivel nacional, y surgió para poder sensibilizar a los abogados y a los jueces sobre la situación de las personas con discapacidad cuando son víctimas de un delito o cuando cometen. Y dentro de este proyecto, Plena Inclusión organizó una formación que se hizo el año pasado en... problemas del directo, perdón. Este curso
somos compañeros de Castilla-La Mancha, de Madrid, Andalucía y Extremadura. Allí compartimos experiencias con otras personas con discapacidad intelectual que han vivido procesos penales, con técnicos en programas de reclusos, abogados, asesores políticos y policía. Yo os quería hablar de un caso de un chico que está aquí en la fotografía, que es de plena inclusión en Canarias, que era un preso que, como mi compañera refirió, pues, participaba en el programa de reclusos, y junto con esta persona, pues con él pues, se estuvo formando, y fueron por distintos sitios y centros para hablar del programa, y la verdad que fue una experiencia muy buena porque el programa ha tenido muy buena acogida y la gente ha respondido de forma muy positiva al programa y a las charlas que dan sobre el acceso a la justicia, y bueno, pues gracias a ello pues han presentado que esta persona, con ayuda del técnico, pues la ayudó a mejorar, a insertarse en la sociedad y a aprender a vivir de la mejor forma que les es posible, y la verdad que es un ejemplo de inserción en la sociedad, y lo cual pues, nos impactó a todos de forma muy asombrosa. Después, ahora os vamos a hablar del Premio Foro de la Justicia y Discapacidad. Este premio se reconoce la contribución de plena inclusión a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual. Este premio vino a raíz de este programa, y bueno, este premio es el Foro de Justicia y Discapacidad, que nace en el año 2003 con la finalidad de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. En particular, el foro tiene como objetivo favorecer el acceso a las personas con discapacidad a la justicia. El chico que veis en la foto es un chico que participó con nosotros también en la formación. Un chico que, bueno, en un momento de su vida cometió un delito, y Rincat, que es como si fuera cadena en Cataluña, pues bueno, le prestó muchos apoyos para que él no pudiera entrar en la cárcel. Entonces, lo había estado trabajando mucho, pensando en que ese tipo de cosas que había hecho no se debían hacer, porque dónde podías acabar, perdió el trabajo, a raíz de todas las ayudas y los apoyos que le prestaron, pues volvió a conseguir volver a trabajar. Y bueno, a él le hacía mucha ilusión poder recoger el premio, porque como veis se lo dio la reina de España. Bien, ahora os vamos a hablar de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un documento que bueno, una convención es un acuerdo importante de los grupos de países e instituciones que establece sobre un tema o asunto. Esta convención fue creada en el año 2006 y ratificada por España en el año 2008. Ratificada significa que España lo toma como dentro de las leyes que tiene España. Por tanto, desde el año 2008 la Convención de las Personas con Discapacidad Intelectual se debe de cumplir. Eso es en teoría. En la práctica vamos poco a poco, pero bueno, ahí no vamos a entrar, le da mucho tema de discusión. Por lo que paso, forma parte del ordenamiento político español. Vale, esta convención se hizo porque bueno, se creía que no estaban del todo respetados los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, una vez que pasa a formar parte de nuestras leyes, se tiene que aplicar. Y por eso, de aquí nació todo un poco la formación que se hizo en Madrid, porque en esa convención hay un montón de leyes, y una de ellas, una norma, sería esta, el artículo 13, que dice que las personas con discapacidad tienen que acceder a la justicia en las mismas condiciones que las otras personas. Entonces, y no se les puede excluir de ningún procedimiento. Por ejemplo, ser testigo. No te pueden negar a ser testigo porque tengas discapacidad. Y aparte, deberían de adaptarte ese proceso y sea en algo que tú sea más fácil comprenderlo. ¿Vosotros habéis oído hablar de la lectura fácil? Sí. Bueno, pues salió ya una sentencia de una incapacitación. ¿Os suena lo de la incapacitación? Sí. Que ahora se llama de otra manera, modificación de la capacidad. Pues ya salió una sentencia que está en lectura fácil. Entonces así, todas las personas les resulta más fácil poder comprender qué pone ahí.
primera que salió y bueno, si la queréis ver también está en internet o os lo podemos pasar. Y ahora os queremos hacer una pregunta. ¿Qué es para vosotros la justicia? ¿Alguien me sabría responder? Venga. Defender los derechos. Muy bien. ¿Algo más? Que se cumplan las leyes. Que se cumplan las leyes. A ver, Pedro. Por ejemplo, protestar ahí en el juicio. Contra juicios, leyes, sí. Que podamos votar todos, porque no hay derecho que unos voten y otros no. Claro, eso sería reclamar un derecho. Sí. Sí. Pues bueno, la definición así como tal sería que es un conjunto de normas y leyes que, en caso de que nosotros no las cumplamos, la aplican los jueces. Como decía ahí el compañero, pues el tema del derecho al voto tú lo tienes que reclamar, ¿no?, ante un juez y él dictaría algo, diría si sí o si no. Sí. Para poder tener que acceder a la justicia por diferentes motivos, podemos tener que acceder a la justicia por diferentes motivos. Por cometer un delito, por hacer una reclamación a una empresa, porque modifica una capacidad de obrar, por un problema familiar, divorcio, separación. Ahora os vamos a poner un vídeo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Lo ves? ¿Os ha sido fácil? Sí. ¿Sabíais vosotros? ¿Ya conocíais de qué saltaba? Yo soy una de ellas que yo cambié. ¿Sí? Vale, ¿y se entiende mejor con este vídeo? Sí. Pues las mismas personas que hicieron este vídeo fueron las que hicieron la sentencia de lectura fácil, porque como dicen en el vídeo, deberían de estar mejor adaptados los documentos para que todos los podamos entender, ¿no? Vale. Bueno, ahora os vamos a explicar un poco qué hicimos nosotros desde este proyecto, ¿vale? No, ahí no salía adaptada en el vídeo. Muy bien, luego sí que tienen otra que sí que sale. Sale sin adaptar y adaptada. Pero aquí en el vídeo no se ve. Muy bien, eso sí que hace mucho, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora os vamos a contar qué estuvimos haciendo Manuel y yo en este año con este proyecto, ¿vale? Y una de las cosas que hicimos fue ir a dar información a la Policía Nacional de Lugo, ¿vale? Ellos, pues bueno, nos lo solicitaron y fuimos en junio de este año. Manuel, yo y una chica que es abogada y está un poco especializada en personas con discapacidad. Vale, allí estuvimos un poco explicándoles qué es la discapacidad, cómo deberían tratar a las personas con discapacidad, qué apoyos podían prestar para que se entendiera mejor, porque bueno, no sé si alguno de vosotros tuvisteis que poner una denuncia alguna vez o os detuvieron alguna vez, pero a veces es un poco difícil todo este proceso, si no te lo explican muy bien, hablan con un lenguaje súper complicado y con ciertas órdenes, leyes, y es un poco lío para cualquiera. Entonces, pues bueno, se les estuvo explicando un poco de qué manera podían hacer para que se pudiera entender mejor, cómo deberían de dar las órdenes o cómo te deberían ir explicando qué va a suceder, ¿no? Pues si tienes que presentar una denuncia, que te expliquen, mira, ahora nos vamos a sentar, me tienes que contar esto, yo lo voy a escribir y luego te voy a dar un papel para firmar, o si te detienen, que te expliquen también qué pasos vas a ir dando y qué va a pasar. No sé si Manuel nos quiere contar algo, que también fue allí. No, la experiencia fue muy grata, la policía en general se mostró pues, bueno, accesible en el tema de colaborar con nosotros, fuimos en principio, y bueno, a ver la relación en que bueno, este año estamos preparando, bueno, a raíz de hacer la formación con la policía de Lugo, la policía de aquí de Santiago les pareció un proyecto interesante y se pusieron en contacto con nosotros y quieren que hagamos también una formación con ellos aquí en Santiago, pero bueno, estamos pendientes aún de poder fijar una fecha por temas de agenda, creo que es para poder hacer la formación con ellos y enseñarles cómo tratar y cómo hacer las cosas de forma más sencilla a nosotros, para que tengamos que ir un poco de circunstancias. Bueno, luego también estuvimos en los
colegios de abogados de Ferrol y Pontevedra, con otros compañeros también de Plena Inclusión Asturias, y ahí un poco estuvimos hablando de una formación a los abogados, porque son las personas que se encargarían de defender nuestros derechos. En cualquier, como visteis, si tenemos una sentencia de modificación de la capacidad, si cometemos un delito, si nos divorciamos y muchas cosas. Entonces, pues un poco también, siendo lo mismo que con la policía, un poco informarles que tuvieran en cuenta la convención de que os habló antes Manuel, ¿vale? Porque se debería de tener en cuenta. Y estuvimos en estos dos colegios. También hubo mucha gente, la acogida pues fue muy buena y se van dando así pasos pequeñitos. Y también hemos dado formación en asociaciones. Estuvimos aquí en Santiago, en Aspas y en Juan María, ¿no? En Pontevedra, dando formación en acceso a la justicia. Yo fui con ellas, con una conocida de compañera que se llama Laura. Yo colaboro con ellos en este apartado de una formación que dan sobre Pesa por ti, un programa que hacen ellos todos los años y que yo colaboro con ellos en la parte de este acceso a la justicia, pues, para que conozcan todo lo que es este mundo, para que sepan a qué se pueden enfrentar. Bien. Y también hemos estado en los centros penitenciarios. Yo fui con ellas al centro penitenciario de Arama, ahí me acudí con mis compañeras, y allí fuimos a darles una formación a los técnicos para que conozcan cómo tratar a las personas con discapacidad. Y la verdad que a raíz de dicha formación pues fue una cosa impactante, porque nunca había estado dentro de un centro penitenciario, que son conocí las instalaciones de la parte de ellos, donde están los funcionarios trabajando, y bueno, pues a raíz de nuestra formación, pues los funcionarios han detectado varios casos de personas con discapacidad dentro de los reclusos, y bueno, pues poco a poco pues se van detectando nuevos casos y mis compañeros van ayudándoles posteriormente en lo que vayan necesitando. La experiencia por mi parte fue muy grata y la verdad que lo que más me impactó fue el tema de dar para la cárcel, que si pasas por cada control, después de cada control tienes que pasar todo el día que están abriendo y cerrando las cajas de la cárcel, y bueno, pues es un poco así impactante, pero bueno, en general bastante bien. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas. ¿Fuiste a otros centros penitenciarios? Aparte de la... Vogal da Xunta Directiva de Codenga, Plena Inclusión Galicia, que nos acompañou durante estes 2 días. Antes de clausurar o encontro, vamos a ver un vídeo de Plena Inclusión Extremadura. As persoas con discapacidade intelectual se utilizan este vídeo para explicar a discapacidade intelectual en colexios. Esta campaña de sensibilización que se chama O Valor da Diferencia tivo un premio de Plena Inclusión España. Paso-lle a palabra a doña Josefa Rodríguez para que os orara un conto. Buenos días a todos e a todas. Escoitas, sí. Estamos aquí pasando 2 días ben ou mal. Repetimos, entonces. Bueno, vamos a contar un pouco a miña experiencia como cos autoxestores da
a miña asociación, de todos vos que estades aquí compartindo estas horas todos xuntos. E a miña asociación é unha asociación pequena, de tantos usuarios, temos 11 anos xestores hoxe. Eu creo que para nós foi un cambio moi grande poder unides tomar decisións, pidieronnos a directiva pues, cousas que antes ao mellor non entre eles non tiñan esa oportunidade de falar. Eu creo que foi un cambio moi grande. Non sei nas outras asociacións, pero a nivel dos encontros que facemos aquí a todo, penso que é un logro moi interesante para todos. Estes encontros para mí é un orgullo por ver aí o meu grupo de chavales, entre eles o meu fillo, coa ilusión que viven, coa ilusión que están, porque ayer á noite eu tuve que marchar porque casi estaba por demais no sitio, sobraba. Eu creo que pasastes unha noite moi boa, foi verdade ou non? Sí! Repetiade, Antón. Bueno, pois, só me queda por desear un viaxe, que pasases estes días de anos de navidades, e cuando podemos ser que sea pues mellor, sempre progresando, sempre máis. Para Deus.